multitud de temas. Antes comentábamos que prácticamente ha tocado todos los temas posibles. Él empezó trabajando sobre temas relacionados con el mundo rural vasco y navarro durante la Edad Moderna. Luego se ocupó de la sociedad, particularmente de la burguesía. Después se interesó por la inmigración navarra en América. En el ámbito de las estructuras sociales fue pionero en España en el análisis de redes, un tema que desde hacía mucho tiempo venían analizando los antropólogos. Él fue uno de los pioneros que trasladó esta fórmula de análisis a la historia. Sobre todo lo aplicó a las élites vascas y navarras y todos los temas que están relacionados con el patronazgo y con el acceso al poder, ya sea poder político, ya sea poder religioso o ya sea poder económico. Desde este análisis desde abajo, local, periférico, finalmente pudo llegar al gran poder, a las grandes iniciativas que llevaron a cabo estas familias del norte de España en el centro de poder político o en los centros de poder económico del sur. Luego también se ha dedicado a analizar otras cuestiones, como por ejemplo la artesanía, ha analizado por ejemplo la correspondencia de determinadas familias del País Vasco. Y hoy, pues un poco, yo creo que recogiendo todas sus investigaciones, nos va a presentar una conferencia sobre los grupos familiares y redes de poder en la formación de la clase política del reformismo borbónico. El periodo que cubre es un periodo generoso y espero que la conferencia y la charla sea de unos 15 minutos. Buenas tardes. Es un placer ser aquí amb vosotros. Y bueno, ante todo mi agradecimiento muy sincero al profesor Javier Antón Pelayo por esta invitación y también a los miembros de GREPIC, de este seminario permanente, por haberme invitado a poder compartir con vosotros mis investigaciones. Bien, el tema que he anunciado efectivamente es un tema amplio, complejo, denso. En previsión de que probablemente no me va a dar tiempo o su paciencia no sé si va a poder aguantar todo lo que me gustaría poder plantear, he pensado comenzar por un resumen de las conclusiones a las cuales hubiera llegado para luego ya más ligeramente pues ir explicando desde mis orígenes, desde mis comienzos, con una serie de personajes cuyos cuadros tenéis aquí, pues cómo he ido llegando a la configuración de la clase política reformista que construye el primer Estado español. O sea, las redes que podríamos pensar que inician lo que llamamos la nación española. Algo tan sencillo como eso, ¿verdad? Entonces, mi trabajo se plantea primero desde una perspectiva de historia social de lo político y de lo cultural. Estudio las redes sociales del reformismo ilustrado que iniciaron esta transición en España desde lo que podemos llamar la monarquía jurisdiccional al Estado liberal durante la segunda mitad del siglo XVIII. Mi análisis se contextualiza en los cambios del sistema político y en la renovación del reclutamiento de los agentes de gobierno que llevaron a cabo los Borbones. El hilo conductor que sigo es el seguimiento de las parentelas de hidalgos norteños, especialmente vascos y navarros, que se elevaron al gobierno de la monarquía con Felipe V, tras la guerra de sucesión, y que tuvieron a lo largo del siglo, en este proceso, una centralidad especial, una centralidad importante. Observo las carreras de los miembros de estas parentelas en la alta administración, el mando del ejército y la marina, las finanzas reales, el alto clero y el gran comercio. También en las instituciones educativas, culturales y societarias patrocinadas por los Borbones.
el seguimiento de estas parentelas me permite analizar los mecanismos relacionales que sostuvieron y promovieron estas carreras. Esto es, las bases del parentesco, las relaciones de amistad, de patronazgo y profesionales, en particular las relaciones privilegiadas con el rey y sus ministros, y el reclutamiento clientelar en estas administraciones desde dentro de las propias instituciones. ¿Vale? Siguiendo la idea de E.P. Thompson, de que una clase se forma en los encuentros y las experiencias compartidas por los actores sociales, observo los de temas, encuentros, experiencias y endogamias en los que se configuró la clase política y cultural del reformismo, adquiriendo una conciencia de los valores compartidos. Para observar esto, podría decir colectivamente seguimos, puesto que he dirigido una quincena de tesis doctorales en la Universidad del País Vasco y muchas de ellas están centradas en estos grupos. Por lo tanto, para observar esto seguimos a los actores que transitan por estas instituciones desde su infancia, transitan por los espacios patrocinados por los Borbones para formar a sus cuadros. Instituciones educativas, como determinados seminarios de nobles y academias militares, administraciones, sociedades económicas, academias reales. Creo que estas instituciones, en mi hipótesis, fueron la matriz en la que se formaron unas específicas élites políticas y militares de corte reformista, ilustrado y cosmopolita, abiertas a la modernidad, que contrastaron cada vez más con las élites regionales y locales que habían permanecido enclavadas, ancladas en los horizontes culturales de las comunidades locales, de las comunidades tradicionales, que son la mayoría. Creo que la transformación ideológica de esta clase política y cultural se produjo especialmente en la segunda mitad del siglo XVIII con la disrupción de los ideales de la Ilustración, con la nueva ciencia de la economía política y con su aplicación en la política ministerial de fomento, así como en sus experiencias en las nuevas formas de sociabilidad ilustradas. Esta clase política ilustrada se caracteriza, creo, por un afán de reformas sin precedentes, puesto que ya no se trataba, como en el pasado, de reformar el cuerpo del rey, la alta administración, hacienda, ejército, sino de reformar algo tan sencillo de reformar como es la sociedad. De ahí también las resistencias que veremos. En la segunda mitad del siglo XVIII, en el gobierno ministerial de las secretarías del despacho, el gobierno reformista, se inició una deriva hacia la formación del Estado contemporáneo, entendido como Estado legislador, que fue desbordando en esta dinámica, se fueron desbordando las trabas y limitaciones que imponía al poder político el orden jurisdiccional. Creo que con respecto a una sociedad gobernada por la tradición, auténtico soberano de la sociedad del antiguo régimen, el reformismo borbónico fue mucho más disruptivo de lo que está pretendiendo en estos momentos el revisionismo jurisdiccionalista desde la historia del derecho constitucional. Ahí tengo mis debates en estos momentos. Observamos cómo, frente a la voluntad reformadora de las vanguardias ilustradas, las resistencias e inercias de los sectores de las élites ancladas en el orden jurisdiccional y corporativo fueron enormes. Esta historia, en efecto, fue muy diferencial, muy sectorial, según los sectores sociales y los territorios. Y ahora mismo estoy trabajando sobre estos contrastes y me interesa especialmente comparar con lo que ocurre en Cataluña. Hemos hablado algo de ello con Javier Antón, espero que esto vaya a más. Puede ser el comienzo de una gran amistad, y si no, en cualquier caso, siempre nos quedará París. Y también con Galicia.
donde tengo ahora en estos momentos unos intercambios amistosos de debate con María López, María Carmen Saavedra y otras historiadoras y historiadores que están revisando estas cuestiones del reformismo borbónico. Bien, la metodología, a ver si va la... Bueno, la metodología que sigo es lo que he llamado el análisis relacional, un análisis que parte de los actores sociales, nos permite seguir sus genealogías sociales, las genealogías sociales de unas parentelas y observar la relación de estos actores con diferentes esferas políticas, económicas, educativas, culturales, territoriales al mismo tiempo, ¿no? De modo que podamos explicar los procesos de cambio que protagonizaron estos actores desde su agencia, desde la agencia de los actores que los produjeron y no desde modelos analíticos explicativos exteriores a la observación empírica documental. Bien, para ello utilizamos diversos métodos, son técnicas de observación sin más, que hemos explicado o detallado en diversos trabajos. Cito aquí algún trabajo que puede servir de referencia si interesa, ¿no? Bueno, como digo, mi hilo conductor han sido los actores sociales y sus redes de relaciones, entonces voy a seguir este orden. Voy a partir de estos actores y más que dar, digamos, el tapiz terminado, las conclusiones voy a seguir los hilos y los nudos de esta investigación. Me parece más interesante metodológicamente, ¿verdad? Entonces mi punto de partida fue el descubrimiento de la familia Gastón de Iriarte. Es una familia del Valle de Baztán, que tendría cierta centralidad en lo que Caro Baroja llamó la Hora Navarra del 18. Es originario de este valle del norte de Navarra, familia que viene de una aldea como esta, una familia local que esto funciona, que en un primer momento está enclavada localmente en la economía local, pero tiene un primo del padre que ejerce Juan de Goyeneche, que apadrina a dos sobrinos de la generación siguiente, que los lleva consigo a Madrid. Juan de Goyeneche, principal banquero de Felipe V, cuyo ejército financia durante la Guerra de Sucesión y que él y toda su parentela se ven muy beneficiados después por el rey. En la generación siguiente, uno de ellos muere, Miguel apadrina a los sobrinos de su hermano, a sus sobrinos que eran en casa, junto con otro, su cuñado eclesiástico. Estos tres jóvenes con 9-10 años salen de casa para ir a Madrid. Ahí se determina su educación y se les va orientando hacia diferentes destinos de élite: las guardias del rey, la marina y el alto clero. Estos, a su vez, tíos apadrinan a la generación siguiente y a su vez miembros de esta generación apadrinan a sus sobrinos, de tal manera que desde 1680 a 1790, 1830, tenemos durante 4 generaciones una familia proveniente del mundo rural que se reproduce en las más altas instancias de la monarquía. Juan de Goyeneche, su sobrino segundo Miguel Gastón, brazo derecho en la corte, cuñado, obispo de Valladolid de Michoacán, en México. Uno de los sobrinos, Miguel José, teniente general de Marina, comandante de la Real Compañía de Guardias Marinas de Cádiz, y un sobrino, mariscal de campo, sobrino del anterior. Al final la casa campesina se convierte en una casa de estilo palaciego. Aquí es un tema que no voy a poder tratar en esta conferencia, son todas las consecuencias locales en la sociedad local, las desigualdades que se producen hasta la fractura final en la Primera Guerra Carlista.
Desigualdades económicas, desigualdades lingüísticas, desigualdades civilizatorias, desigualdades culturales, que al final se producen unos choques muy violentos, extremadamente violentos. Estos parientes y amigos que salen del lugar están a escala de imperio en muy diversos lugares e instituciones, pero comunican con cartas que os voy a decir. Tenéis aquí a Javier Antón y su grupo. Javier Antón, gran especialista internacional, como sabéis, en todos los temas de correspondencia epistolar. Por lo tanto, no puedo decir nada más al respecto. Estas cartas empiezo a utilizarlas siguiendo a los miembros de esta familia, de esta parentela, y me hablan de instituciones, de lugares, de sucesos sobre los cuales no sé nada. No sé nada. Veo que los miembros de esta familia, algunos de cuyos retratos hemos visto, están muy elevados en determinadas instituciones, la alta administración, en la corte, la Real Hacienda, el mando del ejército, el alto clero, se encuentran entre los principales financieros y comerciantes de la corte de América, y yo decido seguirlos a donde ellos me lleven. Y así hasta ahora, bueno, es una vida de aventuras. Tengo un hermano viajero que viaja por todo el mundo, que yo digo, es que estoy viajando continuamente, lo siento, y con mucho vértigo, porque me llevan a territorios sobre los cuales no sé nada. Entonces, para entender qué está pasando y qué significa todo ello, me pongo a leer lo que han escrito los especialistas en la historia social de la administración borbónica: Molas de Dieu, López Cordón, Andújar, Pérez Samper, Luis, Castellano Nava, Calvo, etcétera, etcétera. Lo mismo para el mundo financiero: González de Enciso, Torres, Pérez Arrión; mundo mercantil: Martínez Borrallo, Las Indias, Bertrán, Mutuquías; la ilustración y el universo cultural: Astigarraga, Guerra, Garriga Portillo, Álvarez Barrientos, Bolucer, etc. Mayormente, como veis, trabajando sobre la corona de Castilla. Leyendo a estos autores y trabajando con algunos instrumentos, como es la base de datos Fichot que coordinó Jean-Pierre de Dieu, básicamente me doy cuenta de que estos actores se sitúan en un contexto que es el contexto de las reformas de la monarquía borbónica en el siglo XVIII. La reforma del sistema político en el XVIII, que va a ser la matriz en la que se forma el Estado contemporáneo. Vemos cómo a lo largo del siglo XVIII se produce la lenta emergencia de una monarquía administrativa, junto al mantenimiento de la monarquía jurisdiccional, de ahí las contradicciones a lo largo de todo el siglo. Esto es, partiendo de un orden jurisdiccional, no sé si el término, el concepto lo tenéis claro, digamos, el orden jurisdiccional, la monarquía hasta el siglo XVIII es una monarquía jurisdiccional, es como las demás monarquías europeas. Esto es un orden en el cual el poder político está sometido a un orden superior, es el orden del derecho, constituido por las leyes de Dios enseñadas por la Iglesia y por las legitimidades del entramado corporativo y estamental, a cuyo servicio está el poder político. Esto supone una limitación fuerte del poder del rey, porque este orden jurídico es superior, anterior e indisponible. ¿De acuerdo? Bien, pues partiendo de este orden jurisdiccional, la corona de los Borbones fue superando a lo largo del siglo las limitaciones que le imponía este orden, ampliando su capacidad de potestad absoluta y extendiendo sus campos de acción, y ello mediante la reestructuración profunda de su aparato de gobierno. Los dos grandes pilares de estas reformas, para resumir, fueron, en primer lugar, la creación de una administración ministerial que multiplicaba el poder ejecutivo del monarca, cuyo núcleo central fueron las secretarías del despacho y sus terminales territoriales, presidentes de audiencias, capitanes generales e intendentes, y la reforma del ejército. A lo largo del siglo XVIII, las secretarías del despacho se convirtieron en el centro político administrativo, subordinando
progresivamente a los consejos. Y en cuanto al ejército, el rey formó por primera vez en la historia a sus oficiales en las guardias reales y en las academias militares, y luego los utilizó como gobernantes político-militares, en un contexto de militarización de los gobiernos territoriales. ¿De acuerdo? En cuanto a la Iglesia, las universidades y los intelectuales, en la segunda mitad del siglo XVIII, el absolutismo regalista progresó considerablemente en el control de la Iglesia, en la reforma de las universidades y en la promoción de intelectuales orgánicos que escribieran en favor de las reformas de la corona. Bien, en este contexto institucional, de reformas que he intentado simplificar al máximo, evidentemente, se produjo una renovación de la clase política. Efectivamente, estas reformas necesitaban unos agentes específicos. Felipe V, tras la Guerra de Sucesión, cambió la política de reclutamiento de los cuadros de la monarquía. Tras la Guerra de Sucesión, marginó políticamente a la aristocracia señorial, que pierde el poder político durante el XVIII, aunque mantiene sus estados señoriales y determinadas funciones, sobre todo honoríficas, palacio, diplomacia, ejército. Felipe V se rodea de hombres sin bases de poder propias, muchos hidalgos, que dependen exclusivamente de él y a quien deben total obediencia si quieren mantener sus posiciones. Ahí entran abundantes hidalgos norteños, como estos baztaneses, vascos, cántabros, navarros. Son los grupos territoriales de España que entran con mayor número y mayor elevación política. Servidores extranjeros, franceses, italianos, flamencos, irlandeses, y miembros de las minorías felipistas de la Corona de Aragón. Ahí está gente, creo, como los Tamarit, como los Alós, como los Amat, y algunas otras familias, pero se me escapa la nómina. La elevación de estos grupos coincidió en el tiempo con las principales reformas de las instituciones de Felipe V. Por lo tanto, los miembros de estas parentelas se concentraron especialmente en las instituciones en las que se produciría el cambio político e ideológico a lo largo del siglo. Esto es, el gobierno ministerial en las secretarías del despacho, las intendencias, las guardias reales, las academias militares, la Real Hacienda y los cargos económicos del palacio, como tesoreros y secretarios. En cambio, parece que estos grupos estuvieron mucho menos presentes en las instituciones jurisdiccionales, tradicionales. Esto es la magistratura y los consejos de audiencias. Digamos que las parentelas de estos vascos y navarros a los que intento seguir la pista, estuvieron proporcionalmente sobre representadas en la alta administración, el generalato y las finanzas del Estado, con respecto a la población. No olvidemos que estos territorios tenían apenas 200.000 habitantes, hablo de las tres provincias vascas, y por lo tanto, con respecto a la población, están sobre representados con respecto a otros territorios. 180 individuos en las secretarías del despacho, 206 oficiales superiores en el mando del ejército de la marina, 62 obispos y arzobispos, una presencia destacada en la Real Hacienda, en las guardias reales y en los gobiernos político-militares. En el siglo XVIII ya no hay grandes de la aristocracia ni familia real como virreyes. Son básicamente hombres del rey, criados, educados por el monarca en las guardias reales, que él manda como virreyes y gobernadores a todos los territorios, muchos de ellos provenientes de estas parentelas. Doy algunos nombres simplemente por si suenan, sin más. No podemos detenernos. Una sobrerepresentación también en el mundo financiero y mercantil. Aquí está la tesis de Antonio Martínez Borrallo. Vemos la importante presencia de grandes comerciantes originarios de las provincias vascas, sobre todo navarros,
en las compañías de comercio de esta institución, 5 gremios mayores, que es la principal institución de crédito en España, financia muchos asuntos de la corona. De sus dirigentes, de 31 diputados directores, 30 procedían del norte de Hidalgo y geográficamente, como veis, de una pequeña región, son una serie de valles, del norte de Álava, Vizcaya, el norte de Burgos, Cantabria Oriental, que en realidad son unas parentelas que están en valles vecinos y que han casado entre ellas y son las que producen este fenómeno. Aquí tenemos también alguna sobrerepresentación, lo saco del libro de Jesús Cruz, sobre notables de Madrid, financieros en la corte, grandes comerciantes de Madrid, con unas tasas de presencia realmente sobresalientes. Una sobrerepresentación también en los suscriptores de la Gaceta de Madrid, cuando esta pasa a la Secretaría de Estado. Es el principal órgano de información y de propaganda, diríamos, información de la corona. La mitad de los suscriptores están en las provincias vascas y en el Reino de Navarra, junto con cántabros, Castilla la Vieja, gente del norte de Burgos, gente de La Rioja. Son los grupos que habían de hidalgos que habían entrado con más fuerza al servicio de Felipe V. Estas familias se juegan mucho en los asuntos de la corona. Yo veo a través de la correspondencia epistolar cómo utilizan la Gaceta de Madrid. ¿Para qué? Para sacar recursos, cuando hay unas posibilidades institucionales de sacar recursos, ahí están ellos hablando de la Gaceta de Madrid. Perdón. También para gestionar sus redes de relaciones, los que han estado en las guardias reales, en las academias militares, etcétera, tienen los nombramientos, los ascensos de sus amiguetes, de las guardias, etcétera, y van viendo cómo ocupan gobernaciones, virreinatos, cargos, y eso es muy importante para el juego de relaciones, de intercambio de favores, recomendaciones, etcétera, para colocar a los jóvenes de sus parentelas. Sistemáticamente utilizar esta información. Solamente un suscriptor en Cataluña, muy pocos lo hemos hablado un poquito antes, habría que investigar qué pasa. Reinos de la Corona de Aragón están muy poco representados, están en su órbita, están probablemente en sus redes económicas y de intereses, pero en 1781 hay un montón de catalanes como suscriptores de la Gaceta. Algo está cambiando ahí. Hay un sector, por lo menos, que está conectando mucho con los intereses del Estado. Sobre representación también en la concesión de hábitos de las órdenes militares y de la orden de Carlos III. Están también proporcionalmente esos mismos territorios, Cantabria, provincias vascas, Navarra, Rioja, en Madrid. Muchos de los agraciados forman parte de estas parentelas que están en la corte. Aquí un ejemplo, el propio Valle de Bazán. Pues no es normal que en un siglo salgan 60 caballeros de las órdenes militares y la orden de Carlos III, la mayor densidad de caballeros por metro cuadrado de España y de las Islas. Todos ellos, como veis, con cargos en estas administraciones al servicio de los Borbones. Bueno, el análisis de las redes originales de estos territorios permite observar las dinámicas internas de esta élite dirigente borbónica, sus orígenes, mecanismos de reclutamiento, formación por la corona, reproducción en las instituciones a través de relaciones de parentesco y de clientelismo, los lazos internos que van soldando esta nueva clase política y las experiencias compartidas y los encuentros en determinadas instituciones y círculos sociales en los que estos hombres se transformaron social, ideológica y culturalmente, ¿no? Las bases sociales de producción, la emergencia de este fenómeno son indudablemente las relaciones de parentesco. Este fenómeno fue diferencial, no se trató de los vascos, no se trató de los navarros, como se suele leer, sino de determinadas parentelas
y no otras de estos territorios. Esto es fundamental, lo veremos luego, porque esto explica cómo se divide la clase política, la nobleza, por ejemplo en Navarra, en el momento de la Primera Guerra Carlista. Entre los que han entrado a participar en las carreras del Estado, en la alta administración de la corte y del ejército, y los que quedaron domiciliados en el país. Esto es, en los horizontes locales de la costumbre de la monarquía jurisdiccional. Las clases, la clase social, dice Pizón, se forman en los encuentros y experiencias compartidas. Y en mi hipótesis esta es la clave, más que elementos estamentales o de clase que hemos solido utilizar, la clave de las diferencias ideológicas. Bien. Estas familias vemos que se establecen en una dinámica, una política de colocación de los hijos que consiste en guardar a un heredero en el país para mantener la casa y ejercer como patricio local, y en sacar a todos los varones que se pudiera a las carreras al servicio del rey y los negocios. Son frecuentes las fratrías de 3 o 4 hermanos que salen sucesivamente a estas posiciones. Y esto gracias al apadrinamiento sistemático por los parientes establecidos anteriormente en las instituciones de la monarquía y en el comercio. La correspondencia epistolar muestra de las familias baztanesas revela cómo funcionaba esta dinámica. Los parientes establecidos en la corte, en Cádiz, en Toledo, en Segovia, etcétera, etcétera, y en América, pagaban la educación de sus jóvenes parientes, les llamaban consigo desde niños, incluso con 9 y 10 años, completaban su educación y los socializaban en sus círculos de poder. Estos parientes, cuando tenían el gobierno mando en plaza, podían introducir directamente a los jóvenes de su parentela en sus administraciones y en sus negocios como sus ayudantes. Cuando el nombramiento no dependía de ellos, recurrían a las recomendaciones de sus amigos, colegas y ministros de tutela. Paralelamente, estos parientes poderosos contribuían a la política matrimonial de sus familias, dotando a sus sobrinas y buscando alianzas ventajosas para la parentela. Bueno, hemos dicho que la base principal fue el parentesco. Este es un genograma, le llama, Yolanda Aramburu-Zavala en su tesis sobre los caballeros de las órdenes militares y de Carlos III. Estos serían en color, no puedo entrar en el detalle, pero básicamente los 50 caballeros naturales u originarios del Valle de Ayala, que es uno de los focos de producción de cuadros de los Borbones, ¿no? Junto con el Valle del Baztán y una zona la zona occidental de Vizcaya. Bueno, aquí están en orden cronológico, diríamos, ¿no? De arriba hacia abajo, y lo que me interesa subrayar es que no hay ninguno que esté suelto. Son todos parientes de parientes. Todos. Todos. No hay uno que venga de otro lado. ¿De acuerdo? Esta dinámica de apadrinamientos tuvo unos efectos. Primero, reproducción de determinadas parentelas en las estructuras de la monarquía. Se ve claramente, por ejemplo, en el ejército, con la presencia de parientes de Juan de Idiáquez y Eguía, que crea las Guardias de Infantería Española con Felipe V, nombre guipuzcoano, y aquí están marcadas con una cruz, pues los parientes de diferentes generaciones que entran como oficiales de las Guardias de Infantería Española. Otro ejemplo, la parentela de Lorrida Podaca, pasan de comerciantes a militares, vienen de Álava, y aquí también pues, se ve cómo a partir de determinado momento se multiplican. Estas dinámicas de apadrinamiento tuvieron un efecto multiplicador espectacular. También un efecto de reproducción que se renueva durante todo el siglo, hasta la crisis final, porque es un momento en que se acaba. Pero durante 4 generaciones, como hemos visto, esto se renueva. Pero al mismo tiempo, este fenómeno fue selectivo, y esto es muy importante. Potencia determinadas parentelas, pero excluye a otras, y esto fue una causa de conflictos y de agravio comparativo fundamental.
Los resultados para las parentelas conectadas con estas redes son una movilidad social ascendente fuerte y rápida y una movilidad geográfica extrema. Son parentelas establecidas a escala de imperio, están a caballo entre lo local, la corte y el imperio. Y esto se ve, por ejemplo, en la red que reconstruyó Lara Arroyo, la red de Juan Vicente Martí Corena en 1793. Son 4 hermanos que salen de una aldea al comercio colonial entre Cádiz, México, Lima y Guatemala. Tienen unas redes de intercambios globalizados, están interactuando con múltiples personas de ciudades de la península y de las Indias. Tienen una ambición de escalar socialmente como habían escalado sus tíos, en esa misma dinámica, y cuentan con parientes y amigos establecidos en la corte o en otras instituciones de gobierno de la monarquía que les ayudan justamente a conseguir esa promoción política. Bueno, ¿qué nos enseñan estas redes sociales sobre la formación de una clase política reformista? Más ampliamente, en la medida en que estos ejemplos o estas redes pueden ser representativas de una tendencia más general. Bueno, yo intento analizar los principales mecanismos y características. Yo diría primero el papel fundamental del rey, 2, relaciones privilegiadas, 3, lazos internos y 4, determinadas vías de reclutamiento y de educación. Sin entrar en detalles, podemos sintetizar de la manera siguiente. Primero, el rey en el siglo XVIII es un imán poderoso de atracción. A cabo de un proceso durante la Edad Moderna, el rey se había convertido en el principal proveedor de recursos por encima de la aristocracia, del Papa y de la Iglesia. Y por lo tanto tiene un papel central para la adquisición de un rango social. De tal manera que todo aquel que quiera ser alguien realmente en el reino tiene que pasar por el rey. Con los Borbones, la Gracia Regia se orientó a recompensar a sus agentes reformistas de confianza, sobre todo con Carlos III. Y esto se ve materialmente en la concesión de títulos nobiliarios, la selección de obispos regalistas, trabajo de la tesis de Antonio Artola, el aumento de los sueldos ministeriales, montepíos, pensiones de viudedad y pensiones de orfandad para sus agentes. Como vemos en algunos casos, por ejemplo, José Antonio Armona, estos agentes viven económicamente del rey. Además, obtienen privilegios económicos para compañías privilegiadas de comercio y fábricas reales. Los agentes del reformismo ministerial también se ven privilegiados con honores, y esto se ve muy bien en la orden de Carlos III, una orden que no es militar, que es de nuevo cuño, a partir de 1771, y que es exclusivamente para recompensar los servicios personales al rey. Bueno, siglo de los nuevos tiempos también. Bien, vemos cómo el reparto de las cruces favorece claramente a miembros de las secretarías del despacho y sus agentes de la administración territorial dependiente de las secretarías. Con respecto a la administración de justicia, 128 contra 79. También favorece a militares y a agentes de palacio que sirven personalmente al monarca. Bueno, para pagar las pensiones de los caballeros pensionados, las grandes cruces, muchas veces miembros de las secretarías, Carlos III retrae recursos económicos de la Iglesia y de las encomiendas de las órdenes militares, o sea, de la aristocracia, en favor de estos servidores. Ahí hay también un tema a investigar. Carlos III hace lo mismo para financiar su plan de beneficencia en 1784 y con la expulsión de los jesuitas en el 67 entrega sus colegios y bienes a los nuevos educadores ilustrados. Bueno, segunda cuestión, por tanto, el rey como proveedor de recursos, imán. En segundo lugar, vemos que el reclutamiento de cuadros se hace mediante relaciones clientelares desde dentro de las instituciones.
Hemos dicho como la base de entrada en el sistema fueron principalmente los vínculos de parentesco y las amistades de los parientes en la clase política, pero sobre esta base iniciales vemos que luego fueron decisivas las relaciones profesionales, de amistad y de patronazgo ministerial. Eso se ve muy bien en las memorias, en unas cuantas memorias de agentes de la corona, donde esto se ve estupendamente. Sin embargo, esto tiene un problema, que es que esta endogamia clientelar sí favorece a los sectores favorecidos, apadrinados desde dentro de las instituciones, pero discrimina a otros sectores de las élites, a otros sectores de la nobleza, que no tienen estas conexiones y que por lo tanto quedan marginados del sistema. Esto para conflictividad política, de la que hablaremos luego, es también un elemento importante a investigar. En tercer lugar, también observamos cómo esta clase política reformista se va soldando mediante unos lazos internos determinados que se van estableciendo justamente en sus encuentros en unas instituciones, las mismas instituciones, y en sus experiencias compartidas. En mi hipótesis, las instituciones del reformismo fueron la matriz de esos encuentros y experiencias en los cuales se va formando una clase política con un perfil ideológico y una cultura reformistas, que contrastan cada vez más fuertemente con los sectores de las élites que al no participar en esos encuentros y vivencias siguieron ancladas en las experiencias y relaciones de la costumbre de la vida tradicional. Bien, los hijos de estos sectores reformistas se encuentran y circulan por los espacios creados por los Borbones para formar a su clase política, sus cuadros, seminarios de nobles, academias militares, guardias reales, covachuelas de palacio, academias reales, sociedades económicas. Estas sociedades han sido estudiadas por nuestra historiografía aisladamente, pero para entender su función transformadora es necesario observarlas en su conjunto. Y esto se tiene que hacer siguiendo a los actores que circulan por ellas desde su infancia. Efectivamente vemos como en ellas los niños y jóvenes de estos sectores se encuentran, establecen sus amistades íntimas, sus afinidades, se insertan en las redes de confianza de los ministros, intercambian con sus colegas de trabajo, ahí lo de sus ascensos en la administración, comparten sociabilidades ilustradas, relaciones de amistad, por supuesto también relaciones de competencia y de enemistad, que se lo preguntan al conde de Aranda, pero siempre dentro del sistema y a favor del sistema. Eso es como nuestras universidades. Cuando la gente se pega por plazas, eso lo que hace es mostrar que esas plazas son importantes para toda esa gente, por muy diferentes que sean y por mucho que se peleen. Bueno, podemos entender, yo creo, de la universidad muy bien cómo funciona eso. Un ejemplo de estos lazos internos de esta clase política se ve en los testigos para obtener la Orden de Carlos III. Aquí está el trabajo de Nayara Gorraiz, no ha terminado su tesis doctoral, pero aquí tenemos una muestra ya antigua, pero los candidatos que querían entrar en la Orden de Carlos III tenían que presentar 6 testigos de vida y costumbres que acreditaran o certificaran sus virtud y sus méritos. Lógicamente, los miembros de la administración ministerial elegían a colegas, a poder ser amigos, que certificaran en su favor. Y también a poder ser que fueran ya anteriormente miembros de la orden y que por lo tanto pudieran avalarlos desde dentro de la institución, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos un ejemplo de información de Eugenio Yaguno, futuro secretario del despacho de Gracia y Justicia, tal. Entonces vemos los testigos, poco importa el detalle, no podemos entrar en los testigos, pero sí es importante que sabemos quién es el testigo, qué cargos tiene y sabemos cuándo se conocieron. O sea, encuentros. ¿En qué encuentros, en qué instituciones compartieron esas experiencias, trabaron esas relaciones suficientes como para poder acreditar el mérito? Y esto es muy importante para saber quién es quién y quién se ha relacionado con quién. Vale, esto se representa en términos de red, pues en el centro
Pondríamos a Eugenio Yaguno y aquí están los 6 testigos que testifican en su favor. Si cogemos 5 informaciones, las de estos miembros de la administración, pues tendríamos algo así, y ahí señalo con una flecha ya a determinados individuos que testifican en favor de varios de estos 5. Ahí está el propio Yaguno, está Astiri Gastón, por cierto, primo de estos Gastón que he mostrado anteriormente, casualidad, Juan Matías Arozarena. Si tomamos las informaciones anteriores más otras 4 en las que participa este Juan Matías Arozarena, pues ya vamos teniendo más personas y vemos un poco, no sé si quiere esto, ahora de repente lo quiere. Sí, ya. Bueno, ahí está señalado Juan Matías Arozarena, que como vemos es testigo en diferentes... hay conectores, hay determinados individuos a los cuales se recorre mucho para que puedan testificar, etc. Y al final, si tomamos esta muestra, estos registros con tantos informantes, tantos caballeros en estas fechas, saldría esta tela de araña que por supuesto habría que analizar sectorialmente, porque aquí hay grupos y subgrupos, como comprenderéis. Pero, ¿qué nos indica esto básicamente? Lo que me interesa, estamos ante una clase política que tiende a autorreclutarse desde dentro de las instituciones, clientelarmente, a cooptarse, acreditándose unos a otros los méritos, en un juego intenso de intercambios de favores, apadrinamientos y recomendaciones. Una clase política especialmente presente en las instituciones reformistas de gobierno, en particular en los ministerios, las secretarías del despacho, y una clase política vinculada a los proyectos reformistas de Carlos III. Esto es, como podéis ver, a las instituciones económicas, Banco de San Carlos, y a las instituciones societarias y culturales promocionadas por la monarquía, las academias reales y las sociedades económicas. Es un tipo de trabajo que tenemos que continuar y tenemos que implementar, donde vemos que hay cosas que historiográficamente hemos analizado por separado, pero no estaban nada separadas, y es esa conexión la que tenemos que conseguir restaurar a través de la documentación y a través de este tipo de trabajo de redes sociales, ¿no? Bueno, esta endogamia profesional se reforzó con otros vínculos, endogamia matrimonial, ahí está la tesis doctoral que acaba de defender John Peña con nosotros, endogamia informativa, la Gaceta de Madrid, está por explorar, investigar a fondo, afinidades societarias e intelectuales, tertulias políticas, como las de Olavide, en Sevilla, el Marqués de Giranda, en Madrid, sociedades económicas, está por investigar también, y academias reales. Bien, los Borbones, también desde Felipe V, reconfiguraron las vías para la selección y preparación de sus cuadros, educándolos. Esto se puede ver desde 2 puntos de vista. Desde arriba, ver el perfil intelectual y político que la corona deseaba para sus cuadros, y desde abajo, ver cómo determinadas parentelas, determinados grupos sociales utilizaron las instituciones educativas promovidas por los Borbones para elevarse socialmente y reproducirse en las estructuras del Estado. Bueno, en cuanto al perfil educativo, hay muchas cosas sabidas, pero perfil más técnico y científico, ahí se ha escrito mucho. ¿Qué perfil político? ¿Qué idea de España? ¿Qué idea de nación? ¿Qué idea de servicio, como se dirá cada vez más, servicio al Estado y al total de la nación? ¿Qué es esa nación? No sabemos nada, se ha investigado muy poco. ¿Qué educación política se impartía en estos centros de formación de la clase política reformista, en detrimento de las universidades, que siguen enseñando las limitaciones del poder del rey, la doctrina jurisdiccional, que Carlos III y luego Carlos IV siempre se empeñarán en reformar y controlar, también se inculca una civilización ilustrada de las costumbres.
En cualquier caso, la segunda mitad del siglo XVIII, algo que se repite, que muestra, yo creo, una perspectiva política de la formación de estos jóvenes, es que tienen que ser las antorchas que iluminen a la nación. Esto sugiere que estas instituciones son los laboratorios para la nueva sociedad. Los alumnos debían ser los portadores de nuevas convenciones sociales para crear una sociedad más virtuosa, de ciudadanos útiles para el bien público. Visto desde abajo, en cuanto a los grupos sociales que utilizan estas vías educativas para elevarse y reproducirse en las estructuras del Estado, constatamos por un lado una fuerte endogamia, una presencia masiva de hijos de militares y de administradores, que de esta manera se reproducen en las instituciones. Pero por otro lado, en Vergara, por ejemplo, vemos cierta presencia de hijos de comerciantes, algunos venidos de América, estas redes sociales, que aspiran a medrar, sobre todo en el ejército, y que están utilizando estas instituciones, que al mismo tiempo, como la Vascongada, es una red de poder, una red de colocación, para poder colocar a sus vástagos en carreras exitosas en aquel momento, como era el ejército. Mi hipótesis, como ya lo he dicho, es que en las experiencias de estas instituciones reformistas se produjeron hombres nuevos, se produjo la transformación ideológica y cultural de sus miembros, y creo que el mejor ejemplo que conozco es el de las familias fundadoras y dirigentes de la Real Sociedad Vascongada de los Amigos del País, que es la primera sociedad económica en España, fundada en 1765. Se ha escrito mucho sobre la sociedad vascongada, pero desde una perspectiva sin historia social. El sueño de la historia social produce monstruos, si me permitís la expresión. Sin anclaje social, las cosas flotan en un espacio virtual, sin que sepamos realmente de qué se trata y qué está pasando. Las familias dirigentes de la Vascongada son un grupo de parentesco, son todos parientes de parientes y parientes entre sí, cuyos abuelos y tíos abuelos fueron la cabeza del partido vizcaíno en torno a Felipe V. Simplificándolo al máximo, lo vimos con Álvaro Chaparro, tenemos arriba Juan de Idiáquez y Eguía, creador de las Guardias de Infantería Española, Carlos de Areizaga, su primo y brazo derecho. Idiáquez es Idiáquez y Munive, el fundador, el conde de Peñaflorida, y su mujer es Areizaga, sobrina nieta de Carlos, del primo de aquel Idiáquez. ¿Vale? Francisco de Eguía, primer marqués de Narros, consejero de Hacienda, María Antonia Salcedo, primera marquesa de Montehermoso, aya del futuro Carlos III, una relación personal, familiar muy potente, que tiene también. Y entonces con una X están marcados algunos de los socios de número de la Vascongada. Eso está muy simplificado, de 24 socios de número, pues faltan aquí unos cuantos, pero creo que eso, bueno, se ve claramente esa afiliación. ¿Se entiende lo que quiero decir? Es importante. Podemos decir que es la parentela de las provincias vascas más especialmente vinculadas a las carreras al servicio del reformismo borbónico. Aquí estarían por generaciones, cada 20 años, los hijos de estas 24 familias que salen a hacer carreras fuera del país, de la corte, de la alta administración y el ejército, muchos en el mando del ejército y de la marina. Al final cae con Godoy, que también será un tema que podríamos comentarlo. Asimismo, los socios de la Vascongada, los 1.630 socios de la Vascongada, 82% están fuera de las provincias vascas y del Reino de Navarra, a escala de imperio. No todos son originarios de los territorios vascos, pero muchos de ellos sí. Bien, y esta historia se termina con la crisis de la monarquía y la caída de esta clase política reformista. Ahí pasamos del mantenimiento de la estabilidad a la desestabilización del sistema. Efectivamente, desde la perspectiva que he seguido, que es la del patronazgo real como estructurante del sistema político, en el cual el rey era el principal distribuidor de recursos, este sistema funcionó mientras que la corona fue capaz de mantener
la estabilidad mediante un reparto más o menos equitativo de la gracia real. Sin embargo, como hemos visto, con Carlos III los Borbones rompen este equilibrio, especialmente con Carlos III. La creación de esta clase dirigente de confianza aumenta mucho el poder del rey, pero al mismo tiempo lo fragiliza. La elevación de los sectores reformistas conllevó la subordinación de otros, de tal manera que la corona reformista acaba perdiendo el apoyo de las élites tradicionales en las cuales la monarquía se había sustentado desde la Edad Media. Descontento de la aristocracia, una aristocracia señorial que pierde el poder político en favor de advenedizos, no podemos entrar en detalle. Descontento de la magistratura, cada vez más subordinada políticamente al gobierno ministerial. Descontento de sectores eclesiásticos no regalistas. Todo esto tiene múltiples manifestaciones, evidentemente. Además, como hemos dicho, Carlos III detrae recursos económicos de las rentas de la Iglesia y de la aristocracia para recompensar a sus principales agentes reformistas, lo cual es una agresión. Pero más en profundidad, y esto me parece muy importante, con la política de fomento de Carlos III, el Estado asume por primera vez funciones eminentes que hasta entonces correspondían a la nobleza, a la Iglesia y a los regimientos. Por ejemplo, la política asistencial, con la creación de hospicios o casas de misericordia. De tal manera que a finales del reinado de Carlos III se observan contrastes ideológicos potentes. Por un lado tenemos la presión reformista desde el absolutismo ministerial, secundado por las minorías reformistas ilustradas en los territorios. Y por otro lado, dos cosas. Por un lado, las inercias. Yo creo, habría que investigarlo, pero yo creo que la mayoría de la sociedad española no se entera de la voluntad de reformas del rey, siguen a lo suyo. Esto ocurre hoy, ha ocurrido durante mucho tiempo con los fumadores, etc. Entonces, ni os cuento, saliendo de Madrid y de donde había núcleos de informadores que estaban fiscalizando y que pues, se podían chivar a la Secretaría de Estado, yo creo que una mayoría, para mí, de la sociedad española sigue al margen de las reformas en sus inercias, pero luego, por otra parte, hay resistencias. Hay resistencias a las reformas de sectores de las élites jurisdiccionales y corporativas. Hay una documentación importante con la que he trabajado, es en 1786, las sociedades económicas denuncian explícitamente la oposición de la magistratura, sus mayores enemigos, de los regimientos municipales y de los sectores no regalistas del clero. Por lo tanto, viendo voluntad de reformas y viendo inercias y resistencias, podríamos decir, como hipótesis, los resultados fueron muy diferenciales según los territorios y concretamente según la influencia del poder en ellos de unos sectores o de otros. Creo que hubo reformas e ilustración efectiva donde los sectores reformistas tenían peso, suficiente masa social y sobre todo controlaban el gobierno local. Ejemplo, Madrid y las provincias vascas. Probablemente no hubo reformas ni ilustración donde no había élites ilustradas y reformistas. Es el caso de Galicia, punto de interrogación, que nadie se ofenda, pero es un tema que quiero contrastar. Hubo conflictos abiertos, a veces sangrantes, donde el sector reformista tenía un apoyo especial del gobierno central e intentó reformas, pero no gobernaba el gobierno local y sufrió los ataques inmisericordes de las élites corporativas del gobierno municipal y del cabildo eclesiástico, llegando hasta la sangre. Es el caso de Tudela. Por lo tanto, ahora me interesa comparar, como decía antes, con otros territorios para poder tener una geografía más clara. ¿Qué pasa con Carlos IV y con Godoy? Y con esto termino. El descontento se multiplica y se hace público. A finales del siglo XVIII la gracia real se agota, la deuda de la corona se ha multiplicado por 4 desde mediados del siglo XVIII. Esto produce un enorme desequilibrio entre clientes y recursos
y se multiplica el descontento. Este descontento se agrava y se generaliza con la política arbitraria de Godoy y su clientelismo personal. Podríamos decir que paradójicamente, siguiendo la idea de Jean-Philippe Louis, el debilitamiento de la monarquía fue patrocinado directa o indirectamente por el rey y por sus ministros. Por un lado, la política clientelar y reformista debilitó a los cuerpos intermedios, que eran los mediadores tradicionales para sustentar, apoyar a la monarquía, aristocracia, magistratura, iglesia tradicional, oligarquías urbanas. Y por otro, los Borbones sí se habían apoyado en esta clase dirigente de confianza que habían contribuido a crear, pero la política arbitraria de Godoy parece que terminó por desmovilizar y volver en contra de estos apoyos. En el caso de las parentelas reformistas vascas y navarras, es evidente que se produce una caída dolorosa en esas circunstancias a partir de la guerra convencional. Ahí está la tesis de Daniel Bermejo, que se ha publicado el libro sobre la caída de una clase política reformista. Se ve muy bien, está clarísimo. La guerra de la independencia culmina esta crisis al romper la exclusividad política del monarca. Ahí se habla mucho de adhesión política. Eso introduce un elemento de opción entre más de un poder, algo impensable hasta entonces. Esto pone fin a un proceso de acumulación de poder, de la exclusividad en el reparto de la gracia y por conectar de alguna manera con nuestros colegas de historia contemporánea, en la medida en que se declara la igualdad jurídica de los ciudadanos, lógicamente las relaciones de patronado y clientelismo perviven, siguen siendo el sustento de la base social, pero dejan de ser connaturales al sistema y por lo tanto es algo que se tiene que ocultar en la penumbra de lo político. Bueno, en esas barricadas estamos.